y significa también quizás en hacernos parte y decir, chuta, a mí también podría estar viviendo en cierta forma una situación así, es bueno o diferente, malo, o cómo entenderla, cómo enfrentarla. Por eso hoy día está con nosotros aquí una persona que puede darnos muchísimas más luces respecto a la mente o de cómo está funcionando esta situación de Shakira y de tantas personas. Estamos con el psicólogo Emilio Soto, experto también en todos estos temas. Muy bienvenido, Emilio, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es un tema prácticamente de salud pública, digamos, sí. Aunque uno no pudiera visualizarlo. No lo puedo creer. Claro, porque por ejemplo, vamos a ser bien concretos en ese sentido. O sea, si yo tengo una paciente que llega, digamos, con una historia en la cual narra todas las situaciones que salen en el video, o sea, el video 1 de te felicito, de traición, monotonía, de cambio. Claro, y el último video, de alguna forma, lo que a mí me da la impresión es que ella está pasando por lo que se llama un trauma relacional. O sea, de alguna forma, esta situación que vive va más allá de lo que uno podría decir que es un despecho. Esto no es un despecho. Cuando hablamos de despecho, Emilio, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de un despecho, significa cuando una relación se termina por ABC motivo, digamos, pero hay un proceso normal de separación de esa figura, digamos. Pero cuando hablamos de trauma relacional, quiere decir que dentro de la relación existieron muchos factores que provocaron un daño a la persona, en este caso a Shakira. Por eso ella lo expresa de esa manera, por eso también ella lo transmite, y como es artista, tiene la posibilidad de poner este tema, que es un tema que puede que le pase a mucha gente en secreto, lo puede poner directamente en escena y de alguna forma hacernos una narrativa de lo que está pasando a nivel emocional. Por eso hay varios tips que si uno lee bajo cuerda, hay varios elementos que denotan que ella está pasando por este trauma relacional. Justamente esto se produce cuando uno se enfrenta o cuando uno se relaciona con una personalidad narcisista, específicamente. O sea, podríamos decir que Piqué tendría ciertos rasgos o podría corresponder a una personalidad narcisista. Podría corresponder en función de lo que nos muestra Shakira. Ya. Entonces nosotros hacemos el despeje y por ejemplo, dentro de los videos y la narración, que si tomamos a Shakira como nuestra paciente, digamos, claro, por así decirlo, podemos ver que en el video 1, en Te felicito, hay una especie de robot, ¿cierto? Hay un robot. Ese robot significa que la persona con la que me estoy relacionando no es una persona que tenga una emocionalidad que a nosotros nos pueda retribuir nuestra lógica empática. ¿Qué quiero decir con lógica empática? Que hay una transacción en sentido emocional. O sea, yo cuando me relaciono con alguien espero que esa persona me dé de vuelta algo a nivel emocional. El tema está que cuando uno se relaciona con una persona narcisista, el problema es que primero monta una fachada, monta todo lo que es lo que podríamos llamar la primera etapa del contacto narcisista, que se llama bombardeo amoroso. Entonces una persona que tú lo sientes que está muy dispuesta, te alaba constantemente, de alguna forma siempre te encuentra todo bueno. Entonces claro, o sea, uno empieza a cuestionarlo, pero lo deja pasar. A lo mejor encontré a la persona ideal, a lo mejor es esta persona la que me va a hacer feliz. Entonces, pero luego estableces la relación con esta persona, puede ser hombre o mujer, hay que aclararlo. Entonces pasa otra etapa que es la etapa de devaluación, la devaluación amorosa, donde aquí hay muchas estrategias que el narcisista pone en juego, y esas estrategias tienen que ver con generar un control en la víctima. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Shakira, dentro de una de las canciones, la última, ella señala: me pusiste a la suegra al frente. Claro, si es parte de la letra. Claro, y eso tiene que ver con que hay una sensación de control. O sea, de alguna forma yo hago mis cosas, pero te dejo un aliado, entre comillas, que te está supervisando. Esos son elementos propios dentro de la etapa de devaluación narcisista, donde hay varias estrategias. Ahí también está la estrategia del refuerzo intermitente. Por ejemplo, esa persona que tú sientes que te da estas gotitas, digamos, de atención, pero que no está a libre disposición ni es como lo que tú pudieras necesitar. Entonces hay una dosificación pensada estratégicamente para tener tu atención. Hay estudios dentro de lo que muestra la psicología
que lo que más genera el apego es el refuerzo intermitente, no el refuerzo constante. O sea, cuando tienes a libre disposición sabes que va a estar ahí, pero si hay confianza. Hay confianza, pero de alguna forma el narcisista ocupa esta estrategia de refuerzo intermitente para generar un grado más de ansiedad y atención respecto a esa persona. Por ejemplo, otro tema tiene que ver con el control emocional, físico, relacional, o sea, el control respecto de con las personas en las cuales tú te relacionas, lo que sientes, o sea, para que veamos el grado de profundidad que tiene esto, lo que tú puedes llegar a pensar o a sentir, también está cuestionado, supervigilado por esta conducta narcisista. Entonces, finalmente, digamos, hay, después de haber sucedido todo esto, donde la persona empieza a perder la voluntad, ya sea pierde esa energía que es propia de todos nosotros. Hay un cuestionamiento, yo creo que empieza un tema también de autoestima a decaer mucho, o sea, hay todo un tratamiento psicológico que va en menoscabo de la víctima en este caso. Exactamente, o sea, la autoestima es lo primero que ataca la personalidad narcisista, porque esa es la forma en la cual, de alguna forma, para que nos hagamos un símil, es que tu energía vital, esta persona la van drenando para sus propios fines. Entonces, ella dice también en alguna parte, me perdí yo, digamos, por ganarte a ti, digamos, de alguna forma. Ajá. Eso tiene que ver con que de alguna forma, dentro del trauma narcisista, la persona insta a que tú des más permanentemente. Entonces, cada vez te encuentra que lo que estás dando es poco y te insta, entonces entra en una dinámica que es agotadora. O sea, uno de los primeros síntomas cuando tú estás frente a una persona narcisista es que no te está dando esa energía vital para que tiene que ver con esa lógica de reciprocidad. De retribución. Claro. Y finalmente, que esto ya es peor, digamos, que tiene que ver con todo el desenlace del trauma narcisista, viene lo que es el descarte, la penúltima etapa, descarte y trauma de traición. ¿Qué quiere decir eso? Donde acá se ocupa la estrategia de triangulación. Entonces, donde, por ejemplo, en esta relación que éramos dos, ya aparece otra persona, o te empieza a hablar de otra persona, o te dice, oye, ¿sabes que en la oficina mi jefe me tiró un piropo, etcétera, etcétera? O estoy conociendo a esta amiga, que es interesante, o sea, de alguna forma tú empiezas a entrar en una dinámica donde ahí empieza a incluirse un tercero, y eso lo que hace es que esa estrategia de triangulación termina por socavar la autoestima de la persona. Entonces, todo esto, y finalmente, finalmente en algunos casos, que por eso hay que tener mucho cuidado, viene no conforme con eso, viene una etapa posterior que se llama aspirado, donde la persona narcisista sigue manteniendo esa relación, pero de forma muy utilitaria, para sacarte dinero o para que tú le hagas favores, etcétera, etcétera. Entonces, y esto de alguna forma se repite y se vuelve al ciclo, se puede volver al ciclo infinitamente. El tema está en que esto involucra varios elementos, o sea, hay elementos que son relacionales, son psicológicos, pero hay elementos que también pueden ser judiciales y jurídicos. Por ejemplo, te deja con deuda, el tema del divorcio. Por eso también nosotros, cuando tratamos una paciente de esta característica, yo lo trabajo también con un equipo profesional jurídico, porque también hay que hacerse cargo de los elementos materiales que deja el tema del narcisismo. Por eso Shakira también dice, me dejaste con la deuda de Hacienda. O sea, no es una cosa menor, digamos. No, claro. Ahora, hay que conocer el nivel de gasto y de ingreso de cada personaje. No es comparable con una persona de la media. Pero normal. Deuda es deuda. Claro. Sea, en el fondo... Por eso te digo, o sea, dejar la deuda, son deudas importantes porque también gastan mucho y ganan mucho también. Ahora, una pregunta que tiene que ver un poco con la reacción que tiene Shakira hoy enfrente a todo esto, y si lo podemos poner como ejemplo para una persona de a pie, una persona común que esté pasando por lo mismo. ¿Es bueno, es sano exponerlo de esta manera? Hoy en día, Shakira tiene una vitrina mundial y cada uno de nosotros tiene una vitrina más pequeña que serían las redes sociales quizás. ¿Es bueno exponerlo de alguna manera? Oye, me hiciste esto, mala persona, pero yo ahora voy a salir adelante, pero que todo el mundo se entere. Shakira es mundial y lo quiero llevar quizás para casos más específicos. Es súper complejo porque... Primero, puntualizar que cuando uno consulta a los profesionales, psicólogos también, no todos conocen este tema en Chile, por lo menos. Okay. Entonces, cuando tú vas al psicólogo, mira, ¿sabes qué me está pasando esto con mi pareja?
él no te va a decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú estás relacionado con una persona que tiene un trastorno narcisista. Eso es difícil de pesquisar hoy en día. Okay. Entonces, a partir de eso, claro, si tú tomas de alguna forma esas, entre comillas, represalias, esta persona no se va a quedar tranquila. Va a hacer estrategias de difamación con tu amigo, va a empezar también a generar el control emocional, es que tú te enojes, es que tú generes una conducta que después esa persona pueda utilizar para justificar su comportamiento y decir, no, si ella es la que está mal, ella mira cómo reacciona, mira, entonces entras en una lógica y en una dinámica en la cual la persona va sacando dividendo, la persona narcisista saca dividendo del daño que vas realizando. Entonces es complejo, por eso hay que tratarlo con un profesional. Nosotros estamos específicamente trabajando en este tema, digamos. Bueno, tenemos nuestro Instagram que es alertanarcisista.cl donde nos pueden contactar. Este caso específico de la conducta narcisista. Exactamente. Es un tremendo tema, la verdad que recién lo estamos conociendo o abordando un poco más en Chile, sin embargo en otros países ya es bastante reconocido. Tiene muchísimas aristas. Te agradecemos, Emilio, de ponernos a través de Shakira y de un personaje público el tema, ligarlo y poner el tema sobre la mesa, del cual es importante que podamos seguir conversando también en otras oportunidades. Encantado, bueno, agradecer la difusión que se hace de este tipo de temas porque son procesiones que se llevan por dentro, donde en Chile se invisibiliza demasiado el problema y se atribuye a la víctima. En este caso, las personas son víctimas y eso es lo que hay que tener siempre presente. No es solamente una relación que no funcionó, sino que aquí hay un daño intencional. Y eso, para la persona que esté en la casa, que le esté sucediendo ese tipo de situaciones, tiene que tenerlo en cuenta, consultarlo con un profesional y para que genere todas las estrategias para salir de esa dinámica. ¿Podría, de favor, repetir el Instagram que dijo para que la gente se pueda conectar? ¿O en una página web? Es Instagram. Ya. Es alertanarcisista.cl. Perfecto. Ese es nuestro Instagram. Alertanarcisista.cl es el Instagram, entonces, para que usted pueda conectar también, hacer consultas e informarse muchísimo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. De nada, encantado. Listo. Oye, tremendo tema que es importante poner sobre la mesa. Hay muchos casos y la verdad que entender qué es lo que sucede. Pero un poquito. Nos vamos a ir a una pausa. Quédese porque yo le voy a invitar a usted un café para que sigamos conversando. Por eso le digo, vamos a hacer la pausa, ¿no? Exacto. El café lo invitamos también a todos nuestros televidentes para separarnos unos minutos y regresamos muy pronto con más Tu Conexión Matinal.